Estimados estudiantes, hoy día veremos nuestra clase número 2 de electromagnetismo. El tema que abordaremos hoy es campo eléctrico y dipolo eléctrico. Los objetivos, en términos de concepto. Campo eléctrico. Primer tópico. Campo eléctrico de una carga puntual. Campo neto, es decir, cuando hay muchos campos, campo 1, campo 2, campo 3, se pueden sumar. Y luego veremos un caso especial, dipolo eléctrico. Entonces, cuando tenemos dos cargas, se genera una fuerza, ya lo vimos en la clase anterior. Pero si uno saca una de las cargas, en ese punto donde estaba, algo hay que cuando uno repone la carga, aparece la fuerza. Es como el fenómeno del campo gravitacional, ¿verdad? Aquí a la altura de mi cara no hay nada. Pero cuando yo coloco una masa, cae. Ah, ¿y por qué cae si aquí no hay nada? No, allí existe el efecto del campo gravitatorio. Lo mismo va a suceder con una carga, ¿verdad?, eléctrica. Que si hay un campo eléctrico, la carga que se ponga allí se va a mover. Eso implica entonces que cuando tenemos una carga más y una carga menos, lo colocamos la batería para manera de ejemplo, de aquí, ¿verdad?, salen las líneas del campo eléctrico. Líneas del campo eléctrico que van de más a menos. Por tanto, en un punto del espacio, allí tenemos un punto, ¿bien? Tenemos un punto del espacio. Si colocamos allí una carga positiva en ese punto y antes no había nada, ¿verdad?, hasta el puro punto, y no sabemos qué hay allí, ¿verdad?, colocamos una carga positiva y fíjense que cuando colocamos la carga positiva aparece una fuerza. Entonces nosotros decimos, algo hay ahí donde está el punto, que cuando coloco una carga positiva aparece una fuerza. ¿Y cuándo aparece una fuerza? Cuando hay una otra carga cercana a ella, ¿verdad?, en esa línea, en esa dirección. Claro, puede ser que a una distancia haya una carga positiva. Entonces, carga positiva verde con carga positiva azul, se genera una repulsión, fuerza repulsiva, y aparece la flecha verde. O podría ser también que a una distancia hay una carga negativa y se genera una fuerza de atracción ahora sobre la carga positiva azul. Pero ¿qué pasa en ese punto si sacamos la carga positiva azul, que la estamos usando, ojo con la definición, la estamos usando como carga de prueba? La sacamos. Desaparece la fuerza. Pero tenemos la carga negativa o la carga positiva. Pero en ese punto, ¿verdad?, en ese punto nosotros teníamos algo, ¿verdad? Algo. Acá, ¿verdad?, cuando colocamos la carga de prueba, aparece una fuerza. Por lo tanto, en este punto aquí hay un campo eléctrico, así se llama. Así como está el campo gravitacional, allí que no se ve nada, hay un campo
eléctrico. ¿Está bien? Un campo eléctrico que influye, campo eléctrico, que influye, ¿verdad?, en ese punto. Entonces, cualquier carga que coloquemos donde está ese punto allí, va a aparecer una fuerza. ¿Por qué? Porque en ese lugar existe un campo eléctrico. Veamos a manera, estaba la fuerza verde, ¿verdad? Teníamos una fuerza eléctrica verde que se calculaba, lo vimos en la clase anterior, se calculaba multiplicando Q1, Q2, ¿verdad?, por Q3, Q4, si hay mucha, pero nosotros aquí ahora en vez de colocar Q1, Q2, pusimos la carga de prueba. ¿Qué significa eso, haber puesto la carga de prueba? ¿Qué significa? Que si tenemos un Q1 y tenemos acá la carga de prueba, aparece, ¿verdad?, la fuerza eléctrica. Aparece nuestra fuerza eléctrica que teníamos hacia allá. ¿Está bien? Nuestra fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica que está acá se calculaba como el Q1 por Q2 por la distancia y obteníamos el módulo de la fuerza. Pero si sacamos ahora la carga QP, eso es lo que estábamos jugando, si sacamos la carga QP, desaparece la fuerza. ¿Y qué dijimos? En ese punto, ¿verdad?, en ese punto queda allí un campo eléctrico. Que si bien, ¿verdad?, nosotros ahora dijimos, sacamos la carga de prueba y esa ecuación se transformó en campo eléctrico, ¿verdad? Porque si nosotros teníamos la fuerza, sacamos la carga de prueba, en ese punto amarillo quedó lo que llamamos campo eléctrico, que es sacarle esa carga a la ecuación de la fuerza. Y nos queda un modelo matemático para evaluar el campo eléctrico. Y la unidad de carga ya lo vimos, Q lo conocemos, y además sabemos si ese campo está en el medio 1, en el medio 2, en el medio 3. Es decir, si está en el vacío, está en el aire, está en el agua, está dentro de un ácido, en cualquier lugar, o dentro de un gas distinto. Pero la expresión matemática nos queda E es igual a K por el Q que genera el campo a una distancia al punto R. Entonces, cuando tenemos los campos, las cargas, ¿verdad?, hay líneas del campo. Y esas son las que no vemos. Nosotros vemos la carga 1, la carga 2, una al frente de la otra acá, y acá hay líneas que no las vemos. Pero si colocamos una carga de prueba, aparece una fuerza. Y ahí sabemos que hay líneas. Y nótese que allí tienen que tener ustedes cuidado que esas líneas tienen una punta de una flechita. El campo eléctrico va desde más a menos. El campo eléctrico va de más a menos. ¿Ya? Y hay animalitos como los tiburones, las ballenas, etcétera, que se guían mucho por las perturbaciones del campo eléctrico. Resumen, veamos. Allí está la ecuación, nuestra expresión de campo eléctrico, ¿verdad? Nuestra expresión. ¿Qué significa? Que cuando tenemos una carga aquí, Q,
y a una distancia en un punto P, ¿verdad? Punto P. Existe aquí un campo eléctrico. Aquí hay líneas del campo eléctrico. ¿Por qué hay un campo eléctrico? Porque si colocamos una carga de prueba, colocamos aquí una carga de prueba, aparece una fuerza. Entonces decimos aquí existe el campo eléctrico, que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza, dado que la fuerza, ya la vimos, era igual al K por el Q por la carga de prueba. La carga de prueba partido por la distancia al cuadrado. Sacamos, fíjense si sacamos la carga de prueba, la vamos a dejar afuera. Esto verde, ¿qué es lo que es? El campo eléctrico. Quiere decir entonces que nosotros tenemos un nuevo modelo. F, fuerza, es igual a la carga que se ponga en el punto P donde existe el campo eléctrico, podemos evaluar la fuerza. Y la fuerza y el campo tienen la misma dirección y sentido. Van del más al menos su sentido. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos. Ahora, también, nosotros tenemos un punto. Este es el punto P. Y vamos a jugar ahora. Tenemos una carga 1 en esa dirección. Va a haber una fuerza, ¿verdad? O un campo. Ambos tienen la misma dirección y sentido. Tenemos por acá una carga 2. Va a haber aquí otro campo, otra fuerza, lo mismo. Vamos a tener allí un campo 1, ¿verdad? Un campo 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Podríamos tener acá una carga 3, y en esa dirección va a aparecer el campo 3. Pero si queremos calcular el campo neto en el punto P, habrá entonces que sumar, ¿verdad? Todos los campos, el campo 1 más el campo 2 más el campo 3 y así sucesivamente. Allí está escrito, campo neto es la suma, ¿verdad?, de los campos que se sobreponen en el punto P. Y eso, veámoslos en un ejemplo. Ahí tenemos el que vimos, carga 1, carga 2, carga 3. E indudablemente nos darán los valores de la carga 1, los valores de la carga 2, los valores de la carga 3. Y para calcular la distancia, allí nos dieron las coordenadas de dónde está la carga 1, dónde está la carga 2, dónde está la carga 3. No se olviden que dijimos, hay que hacer un esquema, un gráfico. Y luego de esas cargas Q1, Q2 y Q3, ¿verdad?, de estas cargas, hay que ubicarlas en un sistema de coordenadas. Por ejemplo, la Q2 está en X igual 0 y igual 4, por acá. ¿Ah?
Ahí está, 1, 2, 3, 4. Aquí está el Q2. Ahí. El Q1 en 3, 1, 2, 3, con 5. Aquí es 4, 1 más arriba, queda 5. Allí tenemos la carga Q1. Y luego nos dan la carga Q3, que está en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá, con 4. Aquí estaba el 4. Aquí está la carga Q3. Y nos dicen, fíjense, de ese monito, calcula el campo que llega o que percibe Q3. Esto significa que nos están pidiendo evaluar el campo, ¿verdad? Eso significa que sacamos la carga Q3, ¿verdad? Sacamos la carga Q3 y aquí calculamos el campo eléctrico. Entonces ahí tenemos Q1.P, Q2.P y habrá que aplicar la definición de nuestras ecuaciones. Allí está. Luego utilice el valor de E para encontrar la fuerza. Y acabamos de ver, E es parte de la fuerza cuando sacamos el Q3. Por lo tanto, para calcular la letra B, ¿verdad? La letra B, este Q que hay en la fórmula acá, tiene que ser el Q3, que es el que le sacamos a la fuerza y quedó E. Ahora se lo agregamos, ya que calculamos E en la primera parte, en donde está Q3, y así evaluamos ahora la fuerza. Están directamente relacionados el campo con la fuerza cuando colocamos una carga en el punto P donde existe el campo. Allí les puse yo el resultado para que ustedes hagan sus cálculos en las horas de autoestudio. Continuemos. Dipolo eléctrico. Un dipolo es una configuración de dos cargas eléctricas iguales pero opuestas, es decir, una es más y la otra es menos, separadas por una distancia. Es decir, que a un par de cargas iguales, ¿verdad? A un par de cargas iguales separadas una distancia, vamos a colocar un monito por acá, significa que cuando tengo aquí una carga, ¿verdad? Menos igual a una carga que está por allá, Q más. Y dicen que está separada una distancia. Está separada una distancia. ¿Ya? Una distancia. A esto, a este conjunto, es el que llamamos dipolo eléctrico. Una era más, dije. A eso es lo que llamamos dipolo eléctrico. Allí lo tenemos ahora más bonito, ¿verdad? Y con algunas definiciones. Cuando hay un dipolo eléctrico, no es tan simple, porque aparecen los fenómenos de la carga más y la carga menos. Carga más y la carga menos que están separados una distancia. Por lo tanto, a esto es lo que le llamamos el dipolo eléctrico. ¿Está bien? Y acá hay un momento dipolar. Esas fuerzas que aparecen entre más, menos, etcétera, el campo que aparece,
le llamamos cuando ya está la distancia definida, fija, y hay una carga más y una carga menos que son iguales en módulo, pero opuestas de distintos sentidos. A esto le llamamos dipolo. Dipolo. Y cuando tenemos un dipolo aparece el momento dipolar, P, que es un vector. P aparece un momento dipolar. Y el momento dipolar va de menos a más. Va de menos a más. Para allá apunta la flecha. La misma dirección de D. Menos a más. Es D. Aquí, si colocamos una regla, aquí estaría el 0 y aquí estaría, si la distancia es 20, aquí estaría el 20. Va de menos a más. Entonces, el momento dipolar se define como el producto punto o el producto escalar con un vector Q por D. Ese es el momento dipolar. Así se calcula de un dipolo eléctrico. Momento dipolar. Nótese que el vector apunta de la carga negativa hacia la positiva, al revés que el campo eléctrico. No se olviden que el campo eléctrico lo definimos, ¿verdad?, de más a menos. Es decir, acá hay un campo o línea del campo eléctrico, ¿verdad? Campo eléctrico, que van de más a menos. Mientras que el dipolo va de menos a más, el momento dipolar. Vamos cambiando nuestra laminita y esa sería la representación vectorial, ¿verdad?, del momento dipolar referido al campo eléctrico. Allí tenemos una carga Q más, allí, y aquí tenemos el Q menos, y tenemos la distancia. Por definición es un dipolo. Si colocamos acá, en este punto P, allí nos colocamos, aquí hay un campo eléctrico, ¿verdad? Aquí aparece un campo eléctrico. ¿Está bien? Y el verde es el momento dipolar. Entonces, resumiendo, allí tenemos el campo eléctrico. Como el otro monito es muy complicado ver todo encima, acá lo amplificamos. Tenemos el campo eléctrico, que va de una carga Q, de un sector donde hay cargas, montón de cargas, ¿verdad?, positivas. Y acá vamos a colocar otra carga y se define el campo eléctrico, que va de más a menos. ¿Bien? Acá hay otra carga y esas son las líneas del campo eléctrico, que van de más a una carga menos. Entonces, aquí en este espacio hay un campo eléctrico, que lo pusimos con estas flechitas azules. Allí ya existe un campo eléctrico. Y el campo eléctrico, ahí está, le pusimos la letra ahí abajo, campo eléctrico azul, va para allá. Por lo tanto, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico cuando colocamos una carga positiva. Va para allá, ¿verdad? La trae. Esta carga negativa
atrae a esta, hay una fuerza para acá. Y como acá hay una carga positiva y acá tenemos una negativa, la fuerza tira para allá. ¿Está claro? Tenemos entonces una fuerza del que es culpable esta carga, que la atrae en este campo eléctrico, y esta otra con esta carga negativa que la atrae y genera la fuerza eléctrica. Y esta carga Q1, Q azulita, positiva y negativa, están amarradas, ¿verdad? Están a una distancia de una de la otra. ¿Está bien? Por lo tanto, este es un dipolo. Están amarradas las cargas a la misma distancia. Por lo tanto, este dipolo que está amarrado es como un tubo, ¿verdad? Que tiene dos pesas en la esquina, amarrar. Por lo tanto, si ese se mueve para allá y este se mueve para acá, ¿qué le pasa al tubo? Por efecto de la fuerza, este tubo rota, gira, ¿verdad? Porque si una fuerza tira para allá y otra fuerza tira para acá, aquí, si pusiéramos un clavo, ¿verdad? Un clavo, aparece un torque. Allí nos aparece un torque generado, ¿verdad?, por ese dipolo que tiene un momento dipolar. Y la pregunta del millón, ¿hasta dónde gira? Esto gira, 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 ¿verdad? Esto va a estar girando para acá, la carga positiva va a llegar por aquí, y la carga negativa gira, gira, a las dos amarrar al palo y llega hasta acá. Por lo tanto, la fuerza queda tirando para allá y esta otra fuerza queda tirando para allá y ya no gira más. No puede seguir porque tira para allá, ahí se va a estirar esto. Tendría que dar un resorte para que se mueva, ¿verdad? Entonces, como no se estira, se acaba el movimiento, se acaba el torque, porque esa flecha verde, ¿verdad? Esa flecha verde va a llegar solo hasta tomar esta posición. Es decir, paralela a E, el momento dipolar P, el límite es cuando sea paralelo, ¿verdad?, paralelo a E. Aquí, para moverlo hay que aplicar energía, porque esto tiene una masa, ¿verdad? Y hay que moverlo, momento circular está circulando, hay que moverlo. Por lo tanto, hay movimiento. Si hay movimiento, hay energía. Por lo tanto, aquí hay que gastar energía. Pero si estuviera el momento el dipolo en esta posición, no hay que gastar energía. Entonces, en esta posición la energía es mínima, ¿verdad? Y cuando está allá arriba, la energía es máxima. Entonces, se nos complica un poquito la cosa porque nos aparece un movimiento, ¿ah?, que le llamamos entonces torque, porque aparece una energía generada por los campos y las cargas que lo hace girar. Entonces, ¿hasta cuándo gira? Hasta cuando el momento dipolar P sea paralelo a E. Y el torque que provoca el giro, ¿verdad?, el torque que aparece allí, se calcula como P cruz E. Entonces, aquí entramos en nuestras definiciones que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Tenemos acá el vector P, este vector P, le vamos a graficar abajo, para efecto de comprensión, el vector E, este es E, que lo sacamos de acá, ¿verdad?, paralelo a este,
acá tenemos un ángulo, alfa, y tenemos allí un producto cruz, E, ¿verdad? Con P. Y está definido como el torque es P cruz E. No se olviden que el primer vector, hacemos deo, P hacia allá arriba, E hacia allá, el resultado a donde apunta la palma de la mano. Por lo tanto, el vector torque, aquí está dado con una cruz porque va hacia adentro. El vector torque, cambiemos el color, ¿no? Va hacia adentro. Y eso lo sacamos por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Vemos el producto cruz que define que el resultado, que es el torque, como vector, va hacia adentro. Por eso le pusimos aquí una cruz. Va hacia adentro de la pantalla. Pero como esto se movió, ¿verdad? Se tiene que mover hasta que quede paralelo, existe una energía potencial. Está allí. No la vemos todavía, pero si colocamos el dipolo va a torquear y aparece una energía, entonces, moviendo el sistema y que está dada como menos P punto E. Y nosotros dijimos la energía es un escalar. Por lo tanto, ya no es producto punto, sino que no es producto cruz, es producto punto. Pero tiene signo menos. ¿Está claro? Tiene signo menos. Allí tenemos un resumen de lo que dijimos, referido al producto cruz. ¿Ah? Pusimos un dipolo al interior de un campo eléctrico que existe. Aquí está el campo eléctrico que existe, para allá. Y pusimos un dipolo, ¿verdad? Pusimos aquí un dipolo que están amarrados, están a una misma distancia, están como en el extremo de una varilla. ¿Ya? Están como en el extremo de una varilla a una distancia de. Ahí está la distancia. Como las cargas son iguales, por definición del dipolo, ¿verdad? Esto tiene un momento dipolar P, que va de menos a más. Allí tenemos entonces nuestro momento dipolar, que va de menos a más. De menos a más. Y se evalúa, como dijimos, momento dipolar es la carga por la distancia. Esto que está aquí es el momento dipolar, que es un vector que tiene la misma dirección de la distancia. Ese es el momento dipolar, eso vale P. Y luego, como esto forma un ángulo y cuando hay una carga y un campo eléctrico, aparece la fuerza. Esta carga tiende a moverse hacia el lado derecho y esta otra tiende a moverse hacia el lado izquierdo. Uno tira para allá, el otro tira para acá. Aparece entonces un torque. Y el torque, ¿verdad?, era el momento dipolar Q por L cruz E. Ese era nuestro torque, que gira. Pero si hay más, ¿verdad?, más carga, más distancia, hay varios dipolos amarrados, tenemos
nuevamente que sumar. Y el torque, habíamos dicho, P cruz, ¿verdad? E, P cruz E, el torque como vector era, ¿verdad? Era P cruz E. Allí lo tenemos. P, E. Si queremos sacar el módulo y conocemos teta, no se olvide entonces que el módulo del torque va a ser igual al valor de P punto valor de E por el seno del ángulo que forman. Ese es el módulo del torque. Y el producto cruz nos va a dar la dirección, esta cruz que está acá, para dónde va. Y ojo, que el estado de equilibrio se logra cuando P es paralelo a E. Ahí dijimos es la mínima energía que tiene el sistema. Veamos una aplicación. Aquí tenemos una molécula polar que tiene una carga más en una esquina, menos en la otra esquina, de 2 microcoulomb. Y la distancia está dada por ese vector, 9,7,8 por 10 elevado a la menos 9. Y hay un campo eléctrico externo, es decir, existe aquí un campo eléctrico que lleva la dirección 5,0,7. Ahí nos dieron la carga, la distancia y el campo. Evidentemente nos van a pedir calcular el momento dipolar eléctrico, el torque sobre la molécula y la energía potencial. Veamos uno a uno. Allí está calcular el momento dipolar. ¿Qué es lo que era el momento dipolar? La carga Q, 2, la carga Q, 2, multiplicado por D. Entonces tenemos por aquí la carga Q por D como vector, nos sale el momento dipolar. Y eso es un escalar por un vector, que es lo que era el 2, lo multiplicamos por el 9 y nos va a quedar 2 por 9 son 18. 2 por 7 14. Y 2 por 8 16. Por 10 a la menos 19. Metro, la unidad por microcoulomb, nos da el valor del momento. Por lo tanto, allí teníamos un producto punto de un escalar por un vector para poder calcular el momento dipolar. Ese es el momento dipolar. Ahí está la ecuacióncita, la vimos. Por lo tanto, el problema se puede calcular como ya lo vimos y ahí está la respuesta. No se olviden que hay un micro por 10 elevado a la menos 6 y acá hay elevado a la menos 9 y ahí aparece el resultado de las potencias que allí indican. Pero allí está la respuesta para que ustedes trabajen en autoestudio y verifiquen si se saben el camino desde los datos que tiene el enunciado, las ecuaciones que están acá, la idea para dónde apunta del momento dipolar.
polar. Y este número, indudablemente, nos va a tener que servir para calcular la letra B por el torque. Porque ¿qué es lo que era el torque? Era P cruz E. P cruz E. Por lo tanto, P lo calculamos recién, torque P cruz E, P lo calculamos recién, allí está el número, y acá tenemos, aquí arriba, tenemos el dato del vector E. Por lo tanto, hay que resolver esto que está acá. Y para resolver eso, no se olviden ustedes que vimos, hay una regla. Allí está para calcular el torque, donde tenemos el primer vector de esta regla es P. Por lo tanto, aquí van a tener que colocar P1, P2, P3 y el segundo vector es E. Acá tendrán que colocar E1, E2, E3 y así ir reemplazando, ¿verdad? Para calcular el producto cruz de nuestro torque, que es un vector que tiene que ver con el vector. Aquí, en vez de U, hay que cambiar todas las U por P y todas las V por E. Y seguimos esto y logramos que cuando multipliquemos este por este menos S por S, nos aparece la componente de I. Multiplicamos este por este menos S por S y nos aparece la componente de J, acordándose que este signo es negativo. Luego viene positivo, este por este, menos S por S, y nos aparece el vector resultado, que es perpendicular a los dos vectores y obedece a la regla de la mano derecha. Aplicándonos al problemita, tenemos allí la ubicación del vector momento dipolar 1.8, 1.4, 1.6. Tenemos el vector E, que era 5, 0, 7. Colocamos los valores donde dijimos. Luego reemplazamos para encontrar el coeficiente en la dirección de I, dirección de J, dirección de K. Multiplicamos los números y nos aparece el vector torque, que si lo dibujamos va hacia atrás del que teníamos. Y torque, no se olviden, es perpendicular a los dos vectores y obedece a la regla de la mano derecha. Y ahí obtuvimos, ¿verdad?, el valor del vector torque. Se ve sencillo reemplazando y conociéndose la formulita. Y aquí está la C. Calcule la potencia, ¿verdad?, la energía potencial de la molécula que se rotó, porque el momento dipolar tiene un ángulo y va a rotar hasta quedar paralelo con E. Y eso obedece a esa expresión. La energía, que es un escalar, es menos P punto E. Ahí está. El vector P, que ya lo teníamos, y el vector E, que está acá arriba. Ahí. Nos aplicamos. Producto, punto. Componente por componente y se suma, dado que U es un escalar y que tiene un signo negativo. Aquí pusimos el signo negativo. Operamos 5 por 1.8, 0 por 1.4, 7 por 1.6. Allí está. Sacamos
Sumamos y nos da menos 20.2 por 10 a la menos 14 newton metro. Ustedes verifican, ¿verdad? Ustedes verifican y allí tenemos la energía, ¿verdad?, que se utilizó para dejar el momento dipolar paralelo al campo eléctrico. Eso tenemos que aprender. Producto punto de un vector, producto cruz de un vector y saber dibujar en un esquema para resolver los ejercicios con estos contenidos. Dejamos siempre para ustedes 2 libros que hay muchos problemas dentro, bonitos para el que nos gusta, ¿verdad? Y ustedes para utilizarlo como base de cálculo en su profesión. Se agradece su atención y nos estaremos viendo pronto en el seminario del día martes a las 10:15 para preguntas sobre este video y luego resolveremos ejercicios aplicando los contenidos de este. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo.